Y eso lo podemos hacer la analogía con nuestra vida, que la limpieza de las contaminaciones es sacar todo eso que nos está alejando de la presencia del Señor, es sacar todo eso que no es agradable delante del Señor. Entonces, para comenzar, quería leerles algunas definiciones de limpieza. Y empezando con la que todos conocemos, las que les decía, limpieza significa aseo o higiene. Y relacionándolo con la higiene personal, creo que, bueno, yo esperaría que todos se bañen todos los días, ¿verdad? Todos deberíamos bañarnos todos los días, cepillarnos los dientes por lo menos 3 veces al día. Y eso es parte de la higiene personal que cada uno debería de tener. Pero asociándolo a lo espiritual, nosotros constantemente tenemos que estarnos limpiando de toda impureza, de todo aquello que no sea agradable delante del Señor. Y eso tiene que ser una limpieza diaria, una limpieza constante, porque nosotros todos los días estamos expuestos a cualquier tipo de contaminación. Y ahora, hablando un poco de los otros significados que tengo acá, vemos que está el significado de honradez e integridad. Y esto hace referencia a que en todo lo que hagamos tenemos que tener limpieza a la hora de hacer las cosas. Y cuando decimos que tenemos que tener limpieza a la hora de hacer las cosas, nos referimos a que todo lo que hacemos debemos hacerlo con honradez, con integridad y siendo transparentes, ¿verdad? Con honestidad. No solo aquí en la iglesia, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con integridad. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser justos. ¿Y qué dice la palabra del Señor del justo? Díganle al justo que le irá bien. Entonces, si nosotros realizamos las cosas con integridad, con honradez, si somos justos, Dios nos va a bendecir a través de eso. Y ahora, hablando un poco acerca de la otra definición que tengo acá, que es la eliminación de lo indeseable. Eso se refiere a lo que les decía al principio, ¿verdad? La limpieza se trata de sacar todo aquello que ya no nos sirve, todo aquello que no es de provecho, la suciedad, la contaminación que puede haber dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, asociándolo al espiritual, nosotros tenemos que eliminar de nosotros todo lo que es indeseable ante los ojos del Señor. Entonces, es muy importante que tengamos bien presente eso, que si en algún momento nos hemos contaminado, tenemos que eliminar eso que no es agradable delante del Señor. Y otro de los significados que me impactaba mucho es el respeto de las reglas. El ejemplo que presentaba acá el diccionario que yo utilicé decía que, por ejemplo, un partido de fútbol se caracterizó por su limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que en el partido todo se trabajó siguiendo las reglas. Entonces, asociándolo a la palabra del Señor, nosotros tenemos que seguir los estatutos, los mandamientos que el Señor nos dejó para que podamos ser limpios. Parte de nuestra limpieza es obedecer la voz del Señor. Y para ir terminando, el diccionario dividía la limpieza en varios aspectos. Y uno que me impactó bastante era la limpieza del corazón, que significa rectitud de intención. Entonces nosotros tenemos que limpiar primero nuestra alma, nuestro corazón, porque del corazón es donde viene la intención que tenemos para hacer las cosas. Y es muy importante que la intención que tengamos para hacer las cosas sea buena, sea agradable delante del Señor, porque si nuestra intención no es buena, va a venir esa contaminación hacia nosotros y va a empezar a corromper nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Así que es muy importante que sigamos y seamos sensibles, escuchemos la voz del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos dé buenas intenciones a la hora de actuar. Entonces, para empezar, quería leerles 2 Corintios 7:1 que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, acá, como podemos ver en este versículo, dice: limpiémonos de toda contaminación. Aquí el apóstol Pablo era el que estaba hablando
y les estaba advirtiendo que se podían contaminar. Nosotros no estamos libres de la contaminación, no por venir a la iglesia o por servir acá. Eso quiere decir que ya no nos vamos a contaminar. Nosotros estamos expuestos constantemente, a ser contaminados, y eso era lo que les estaba advirtiendo el apóstol Pablo en ese texto. Les decía: límpiense de toda contaminación. Y eso es lo que yo les decía, es importante que constantemente nos limpiamos, y como dice acá, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es muy importante que constantemente haya una limpieza, que analicemos, que reflexionemos cómo estamos actuando, cómo está nuestro corazón, para podernos limpiar. Y algo muy importante también para que podamos ser limpios es reconocer que nos hemos contaminado, es reconocer que hay algo en nosotros que no es agradable delante del Señor. Si nosotros no reconocemos eso, no puede haber una limpieza en nuestro corazón, porque creemos que estamos bien. Entonces, para empezarnos a limpiar, lo primero que tenemos que identificar es qué nos está contaminando. Y aquí me gustaba mucho esta otra versión, la PDT, que dice: entonces, purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo. Entonces, para limpiarnos, para permanecer limpios, lo que tenemos que hacer es alejarnos. La palabra dice: el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si nosotros ya identificamos qué es lo que nos está contaminando, tenemos que alejarnos de eso. Porque no podemos decir: ay, no, yo ya sé que esto me va a contaminar, pero yo puedo ir y no me voy a contaminar. Eso no es así. O sea, la misma palabra nos está diciendo que para purificarnos tenemos que alejarnos de todo aquello que nos contamina. Y está el famoso dicho: el que anda entre la miel, algo se le pega. Y eso es muy cierto. Entonces tenemos que tener cuidado dónde estamos siguiendo, qué estamos escuchando, cuál es la intención de nuestro corazón, para que podamos alejarnos de todo aquello que nos pueda contaminar. Y me gusta mucho el final de la segunda versión, que dice: dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Entonces, parte de limpiarnos y purificarnos es entregarnos completamente al Señor, rendir nuestra voluntad a Él, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en nuestra manera de actuar. Y acá decía: mostrando el respeto que le tenemos. Y era lo que yo les decía al principio, parte de los significados de limpieza quiere decir que sigamos las reglas, es decir, que sigamos lo que el Señor dejó impuesto en su palabra. Entonces, al obedecer la voz de Dios, también estamos mostrando respeto y una vida dedicada al Señor. Entonces, para iniciar con el tema, el primer punto que vamos a tocar es perfeccionando la santidad. Y como veíamos en el texto anterior, en la Reina Valera 60 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces es necesario que perfeccionemos nuestra santidad. A medida que perfeccionamos nuestra santidad es que vamos a ser libres de toda contaminación. Entonces, para eso quiero leerles primera de Pedro 14 y 15, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí me impacta mucho la última parte del versículo que dice: sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que la santidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. No vamos a actuar bien o correctamente, por así decirlo, solo dentro de la iglesia, sino que la santidad que debe haber en nosotros debe reflejarse en todos los lugares donde estemos. Es decir, que en todos los lugares debemos actuar con integridad, con honestidad, como les mencionaba al principio. ¿Y cómo vamos a reflejar la santidad que hay en nosotros? Cuidando nuestro testimonio. Nuestro testimonio tenemos que cuidarlo no solo aquí dentro de la iglesia, sino en todos los lugares, como les decía, porque el versículo nos lo está diciendo, ¿verdad? Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí no dice solo en una parte o solo cuando están en la iglesia, sino dice en todo. Entonces tenemos que cuidar nuestra santidad en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y cómo cuidamos nuestra santidad? Pues como les decía antes, siendo obedientes a la palabra del Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo y siguiendo la voluntad del Señor. Entonces, para complementar, quería leer Levítico 20:26, que dice: ustedes
deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo, y les he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Entonces, algo muy característico de la santidad es que distingue. El pueblo que es santo se distingue porque no es igual que los demás. Entonces, yo no sé si ustedes han conocido a una persona, o a veces, ¿verdad? Hemos escuchado mucho ese testimonio de que a veces hay una persona que en su lugar de estudio o en su lugar de trabajo nadie sabe que es cristiano hasta que él lo dice, y todos se asombran cuando dicen que cuando él dice que es cristiano. Entonces deberíamos de reflexionar si a nosotros nos pasa eso, porque nosotros debemos reflejar la santidad que hay en nosotros. O sea, nosotros sin decirlo que somos cristianos debemos reflejar el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida y la santidad que nos fue dada por el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros no nos hagamos al mundo, sino que el mundo se haga a nosotros. Nosotros tenemos que ser esa luz en el mundo en medio de la oscuridad. Es lo que les decía, en medio de la oscuridad la luz se distingue. Una persona santa se distingue, es diferente a los demás. Entonces, para ver un ejemplo de eso, quiero hablarles un poco de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, así que solo vamos a tocar pequeños puntos. Daniel fue alguien que propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, para eso quiero leer Daniel 1:8, que dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entonces, aquí lo que me impacta bastante es que dice que él propuso en su corazón, y eran las definiciones que mirábamos al principio. La limpieza del corazón es que nuestra intención a la hora de actuar sea buena, y acá podemos ver que la intención de Daniel era buena, porque él no quería contaminarse. Él sabía que estaba expuesto a contaminarse, y por eso él le pidió al Señor y propuso en su corazón no contaminarse. Y nosotros eso debemos hacer diariamente, hermano, que nuestro anhelo, que nuestra oración hacia el Señor siempre lleve la parte de: Señor, purifícanos, Señor, ayúdame a no contaminarme, y proponer en nuestro corazón que nuestra intención sea agradar al Señor y no al hombre. Entonces es muy importante que desde nuestro corazón siempre propongamos agradar al Señor, porque la intención que tenemos a la hora de hacer las cosas es muy importante. Entonces aquí podemos ver que él decía que no se quería contaminar con el vino y la bebida de ese lugar, y viéndolo espiritualmente, él también no se quería contaminar de la doctrina que pudiera haber en ese lugar. Por eso les digo que tenemos que tener cuidado a dónde vamos, qué escuchamos, porque aunque digamos no nos podemos contaminar, en el versículo veíamos que si ya nos dimos cuenta que algo nos está contaminando, lo que tenemos que hacer es alejarnos y no permanecer ahí. Entonces, para complementar, quiero leer Daniel 6:10, que dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces aquí todos sabemos que se firmó el decreto para que solo pudieran adorar la estatua del rey Darío. Pero Daniel no se hizo a ellos. Él permaneció firme en lo que él había propuesto en su corazón desde un principio, que él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, por eso les digo, es muy importante la intención que nosotros tengamos en nuestro corazón, porque eso es lo que va a repercutir en nuestra manera de actuar. Porque lo fácil ahí hubiera sido que Daniel dijera: bueno, a saber qué me van a hacer, mejor si voy a adorar la estatua. Pero él decidió permanecer en lo que él había propuesto, en lo que él le había dicho al Señor, de no contaminarse y de no hacerse a ellos, ¿verdad? Sino que él siguió adorando al Señor como siempre lo hacía. Él no se escondió ni nada, sino que él permaneció firme en su confianza en el Señor, firme en su búsqueda en el Señor, y eso es lo que repercute en nuestras vidas. Mientras nosotros permanezcamos firmes, la contaminación no nos va a acechar. Entonces es muy importante que igual siempre nos guardemos de toda contaminación, que caminemos en santidad y que decidamos permanecer en el Señor, permanecer en el camino que Él ha puesto para nosotros. Entonces, para complementar, en Génesis 4:7 dice: si haces bien,
no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí Dios le estaba hablando a Caín, ¿verdad? Que era cuando él iba a matar a su hermano. Entonces, algo que me impacta mucho de este texto es que dice: el pecado yace a la puerta. Y esta palabra yace significa acecho. O sea que el pecado acecha a la puerta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos, por eso les digo, bien presente que estamos expuestos a la contaminación, que el pecado está ahí acechándonos, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros caigamos, pero si nosotros permanecemos en el Señor, el pecado no nos va a dominar, porque justo acá en la última parte del versículo dice: pero tú debes dominarlo. Entonces debemos pedirle al Señor que Él nos guarde de toda contaminación y que cuando venga el pecado a acecharnos, nosotros podamos dominarlo y no caer en él. Porque el Señor, como dice este texto que me gusta mucho, que dice: el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio es poder controlar esos deseos de la carne que nosotros podamos tener y alejarnos y vivir una vida completamente rendida delante del Señor. Entonces, como les decía, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos presente que el pecado está ahí, codiciándonos para que nosotros caigamos. Pero si nosotros estamos bien metidos con el Señor, vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, y Él es quien nos va a guiar para que nuestras intenciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones sean buenas. Entonces, para continuar, en Apocalipsis 17:14 dice: estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y quería enfocarme en la última parte de este versículo que dice: los que están en el Señor son llamados, escogidos y fieles. Entonces el Señor nos llama, el Señor nos escoge, pero la parte de ser fieles, eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tomamos la decisión de ser fieles al Señor. Entonces el Señor ya nos llamó, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros permanezcamos fieles a Él, porque a medida que nosotros seamos fieles a Él, eso también va a repercutir en que el Señor pueda escogernos. Entonces es muy importante, como les decía, que identifiquemos qué es lo que nos está contaminando para poder alejarnos de eso, porque el Señor nos ha llamado, y creo que todos tenemos un diferente llamado a servirle en diferentes áreas. Entonces, si el Señor ya nos llamó, es muy importante que permanezcamos fieles, buscándolo no solo aquí en la iglesia, sino en la intimidad, leyendo su palabra y también sirviéndole a Él. Y a medida que nosotros permanezcamos fieles a Él, el Señor nos va a escoger. Entonces, para continuar, el otro punto que quería que viéramos es limpiándonos de toda contaminación. Pero para limpiarnos de toda contaminación, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que nos contamina. Y por extraño que parezca, no es lo que entra lo que va a contaminarnos, sino lo que sale. Entonces, para eso quiero que me acompañen a Mateo 15, 11, 18 y 19, que dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces era lo que les decía, por extraño que parezca, no es lo que va a entrar lo que nos va a contaminar, sino lo que va a salir de nosotros, porque era lo que veíamos al principio, que provenía de nuestro corazón, la intención que nosotros tenemos a la hora de hacer las cosas. Entonces, por eso es lo que contamina lo que sale, porque de nuestro corazón, de nuestra alma, vienen los pensamientos, como podemos ver acá, y provienen también, quizá no solo buenos pensamientos, sino a veces malos pensamientos. Y cuando vienen esos malos pensamientos y actuamos de esa manera, es cuando empezamos a contaminarnos. Entonces es muy importante que siempre cuidemos lo que sale de nosotros y que seamos prudentes a la hora de hablar, porque aquí dice provienen,
Dice, provienen los malos pensamientos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, era lo que les decía, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque a la hora de hablar no solo va a repercutir a los que están alrededor, sino a nosotros también va a traernos una consecuencia. Si nosotros no somos prudentes al hablar, podemos lastimar a los que están alrededor de nosotros, y además de eso vamos a contaminarnos en nosotros mismos, vamos a contaminar nuestro corazón, nuestra mente, y nuestros pensamientos, nuestras acciones se van a empezar a corromper. Entonces es muy importante que siempre seamos prudentes a la hora de hablar, a la hora de actuar, y que identifiquemos cuáles son las intenciones que nosotros tenemos para hacer las cosas. Entonces, para eso quiero que me acompañen a Efesios 5:3, que dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Era lo que hablábamos hace un momento, el perfeccionar nuestra santidad, nuestro camino de santidad. Todos los pensamientos que nosotros tengamos deberían ir acorde a la presencia del Señor, porque como vimos, nosotros somos santos porque Él es santo. Entonces, si nosotros somos santos, como dice aquí, ni siquiera se deberían de mencionar estas cosas entre nosotros. Entonces es muy importante, como les decía, en dónde estamos. Si estamos en un lugar donde hay impureza y quizá eso pueda llegar a contaminarnos, tenemos que alejarnos de ahí. Tenemos que considerar cuáles son las intenciones que tenemos, porque si nosotros ya fuimos llamados santos, tenemos que corresponder a ese llamado y actuar de esa manera. Y perfeccionando nuestra santidad, como les decía, vamos a ser libres de toda contaminación. Sin embargo, la contaminación es peligrosa y es por eso que debemos cuidarnos de ella. Y para eso quiero pasar a 1 Corintios 5, 6 y 7, que dice, ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Entonces, yo no sé si ustedes saben la función de la levadura en el pan, pero lo que la levadura hace en el pan es que, aunque sea un poquito de levadura, puede hacer crecer el pan a un tamaño más grande, ¿verdad? O sea, el doble de su tamaño normal, aunque sea un poquito de levadura. Y la levadura acá en este texto la representa como la contaminación que puede haber en nosotros. Entonces, un poquito de contaminación o algo que nosotros veamos insignificante puede crecer dentro de nosotros. Y era lo que hablamos, lo que va a salir al momento de que estemos contaminados es eso lo que va a contaminar más nuestra vida. Y todos conocemos ese famoso texto, ¿verdad? Que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñas. Entonces, esas cosas que quizá vemos insignificante, también debemos de prestarle atención e identificar si nos está contaminando, porque aunque sea pequeño, puede crecer dentro de nosotros y que nos sigamos contaminando a la hora de que saquemos o reflejemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces es muy importante que echemos fuera toda contaminación que pueda estar creciendo en nosotros, porque el Señor ya murió por nuestros pecados, Él nos entregó el perdón. Pero si en algún momento nosotros hemos fallado, nos hemos dado cuenta que nos hemos estado contaminando con algo, es muy importante que nos limpiemos de toda levadura, porque aquí dice, para que sean como el pan hecho de masa nueva. El Señor hace nuevas todas las cosas, hermanos. Entonces es muy importante que si nosotros hemos identificado, algo que nos está contaminando, no debemos sentirnos acusados ni juzgados, porque el Señor puede hacernos una nueva persona. Amén. Entonces, para continuar, ¿cómo podemos limpiarnos? Ya para ir terminando, esta es la pregunta que quizá nos podemos hacer, ¿cómo podemos limpiarnos? Y para eso quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 5:10. Que dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Todos conocemos la historia de Naamán, ¿verdad? Él fue un hombre que le dio lepra
Y esa era una enfermedad física que en ese tiempo se podía observar, pero quizá él también podía estar enfermo de su alma y eso repercutió en una enfermedad física. Y quizá nosotros también podamos estar enfermos, podamos tener una lepra que no sea visible, pero que en nuestro interior está creciendo, que era como les decía, que puede ser algo pequeño, pero que puede crecer dentro de nosotros. Pero ¿cómo podemos ser libres de esa contaminación que podamos tener? Algo muy importante era lo que les decía, tenemos que identificar qué nos está contaminando, debemos de reconocer que nos hemos contaminado, y una de las formas de poder ser libre de toda contaminación es ministrándonos. Y acá vemos que a él lo mandaron a sumergirse 7 veces, entonces podemos tomar esas 7 veces que él se sumergió como 7 ministraciones que él tuvo que tener para poder ser completamente libres. Y algo que me impacta mucho acá es que él se sumergió en el río Jordán, y Jordán significa humillación. Entonces era lo que les decía, tenemos que reconocer que fuimos contaminados para poder ser libres, porque él se tuvo que humillar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros si en algún momento hemos fallado, si en algún momento nos hemos contaminado, humillarnos delante del Señor y ministrarnos. Y a veces no solo basta una administración, sino que tenemos que tener un seguimiento. Por eso les digo, debemos reflexionar en nuestro interior si de verdad fuimos libres en esa primera administración o necesitamos un seguimiento. Pero a veces yo sé que es complicado, porque igual Naamán, cuando le dijeron, él no quería ir al principio, ¿verdad? Él no quería ir. Y a veces nos pasa eso con la administración, llega el enemigo a acusarnos, a poner vergüenza dentro de nosotros y no queremos acercarnos a ministrarnos, pero es muy importante que nos acerquemos a las personas que el pastor y el Señor han delegado en este lugar para ministrarnos, para que podamos ser libres, porque eso es la parte inicial de nuestra liberación de toda contaminación. Y lo que va agarrado de la mano con la administración es la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ministramos y empezamos a ser libres, nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, y va a ser el Espíritu Santo quien nos guíe a actuar de una manera correcta. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye cuando estamos haciendo algo que no es agradable delante del Señor. Entonces es muy importante que siempre estemos atentos a la voz del Espíritu Santo y que reflexionemos en nuestra manera de actuar. Y para ir terminando ya casi, le voy a pedir a mis hermanos de alabanza que suban, por favor. Y para terminar, quería leerles Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Entonces, cuando en nuestro corazón está la intención de permanecer limpios, el Señor nos hace bienaventurados. Entonces es muy importante que limpiemos nuestras vestiduras. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Él limpió nuestras vestiduras con su sacrificio en la cruz. Él nos redimió, Él nos rescató del pecado. Pero si en algún momento tú has sentido que ha venido la contaminación a tu vida, no tienes por qué sentirte acusado o por qué sentirte juzgado, porque el Señor ya murió por tus pecados. Él ya entregó el perdón, y el Señor no mira tu condición, sino que Él ve la intención que hay en tu corazón de que seas limpio y de que quieras alcanzar la santidad. Así que yo te invito a que te pongas de pie, a que cierres tus ojos, y que si en algún momento tú has sentido que algo ha venido a tu vida a contaminarte, este es un buen tiempo para que te acerques al Señor, para que te rindas delante de Él y empieces a alcanzar la santidad en el Señor. Así que si tú necesitas que oren por ti, necesitas ser ministrado, yo te invito a que pases al frente. El Señor va a obrar en tu vida, amén. Así que gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sabemos que tú eres fiel con nosotros. A pesar, Señor, de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Nos presentamos una vez más delante de ti. Reconocemos, Señor,
reconocemos nuestra falta, Señor, y nos presentamos delante de ti una vez más, Señor. Lo rendimos todo delante de ti. Queremos que tú lo hagas todo nuevo, Señor. Creemos en tu poder, creemos en tu misericordia, Señor. Sabemos que tu sangre nos limpió, que fue tu sangre quien nos dio acceso, Señor. Y te pedimos que tú obres en nuestra vida, Señor, que tú purifiques nuestro corazón, que tú purifiques nuestra mente, que tú purifiques nuestra alma, Señor. Todo acecho del enemigo que haya venido a querer contaminarnos, Señor, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Creemos en tu poder, Señor. Creemos que tú eres poderoso para liberarnos. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos libertes, que todo aquello que nos estaba atando, toda contaminación que había venido a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, hoy es echada fuera, Señor, porque tú lo haces todo nuevo, Señor. No importa la condición en la que nos presentemos delante de ti, Señor, tú obras en nuestra vida, tú obras en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que las cosas sean hechas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Que un renuevo, Señor, que un reinicio para nuestra vida sea en esta mañana, Señor. Que hoy obres tú en tu vida, Señor, que no salgamos iguales, que pueda haber un cambio en nuestra vida, Señor, que podamos caminar en santidad, que como tú nos has llamado santos, Padre, podamos atender a ese llamado que tú nos has hecho. Límpianos, Señor, purifícanos en el nombre de Jesús, Señor. Quita de nosotros, Padre, arranca de nuestro corazón, arranca de nuestra mente, Señor, todo aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu poder y en tu misericordia, Señor. Sabemos que tú extiendes tus brazos, que tú extiendes tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos que todo lo hagas nuevo. Oh, gracias, gracias, Señor.